en nuestra clase. Contabilidad 2. Vamos a iniciar hoy el tema de activos fijos. Objetivos de la clase. Igual que siempre vamos a integrar los conceptos de activos fijos. Uno de ellos, muy importante, la propiedad planta y equipo. Vamos a ver la evaluación de la propiedad planta y equipos, los métodos de depreciación y vamos a ver también los activos fijos intangibles. Vamos a ver en el caso de ellos su evaluación y su amortización. Para el día de hoy únicamente vamos a trabajar lo que corresponde a propiedad planta y equipos. Y comenzamos. ¿Qué es propiedad planta y equipo? La propiedad planta y equipo son activos. Buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué es propiedad planta y equipo? Son activos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción con el suministro de bienes y servicios para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos y que se esperan utilizar durante más de un periodo. ¿Quién dice eso? ¿Quién hace esta definición? Esta definición la hacen las normas internacionales de información financiera, conocidas por sus siglas NIF, para PYME, en la sección 17. Y como podemos ver en la imagen, cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, estamos hablando de vehículos, de muebles, de computadoras, de edificios, de maquinarias, etc. Son bienes en general, ¿verdad? Que son tangibles, se pueden tocar. También tenemos activos fijos de naturaleza intangible, pero eso lo vamos a abordar en nuestra próxima clase. Son activos. ¿Por qué son activos? Porque la definición de activos nos dice que los activos son resultados, ¿verdad?, de acciones pasadas. En este caso, son bienes tangibles en el presente que están bajo el control de la organización y que se espera que generen beneficios económicos a la organización, de tal forma que los muebles son útiles y necesarios para que se desarrolle la operatividad de la empresa, los vehículos para transportar tanto los inventarios, ¿verdad?, los pedidos de los clientes, las máquinas en la fábrica para producir los bienes, los edificios para salas de presentación de bienes, salas de venta, las salas donde trabajamos nosotros normalmente, la parte administrativa, y también tenemos una área donde se desarrolla la producción y donde se almacenan tanto los inventarios de materia prima como los inventarios en proceso de producción y los inventarios de productos terminados, entre otros. Para todo eso necesitamos activos fijos. También es importante destacar que los activos fijos sufren deterioro. Por el paso del tiempo se va deteriorando un mueble, se va deteriorando una computadora y para registrar ese deterioro aplicamos algo que en contabilidad se llama depreciación, o sea, la pérdida de valor regular que le asignamos a cada uno de esos bienes denominados propiedad, planta y equipo. Pero también existen otros riesgos que pueden causar que el bien se dañe o se deteriore totalmente. Y entre esos tenemos, por ejemplo, que nos falla una computadora, se le funde la placa base y ya la computadora dejó de funcionar por una caída de energía, o puede ser que hubo un temblor, un terremoto y nos destruyó, ¿verdad? O está en riesgo de destrucción el edificio, y así sucesivamente. Entonces, en este caso hablamos de deterioro por riesgo que puede ser controlable o no controlable.
Son importantes entonces los activos fijos porque son el soporte industrial para las empresas productivas y físico. En el caso, ¿verdad?, de todas las empresas en general, porque sobre la base de los activos fijos o el capital que llamaríamos es que se desarrollan las operaciones normales generadoras de beneficios para la organización. Entonces tenemos entre los activos fijos desde la tierra, los edificios, los muebles, las maquinarias, los vehículos. Y una característica muy particular de los activos fijos es el hecho de que los activos fijos se compran para ser usados dentro de la organización. Pero ustedes me dirían, profesor, pero también compramos papelería. Y la papelería no es para venderla, sino para usarla. Es un activo fijo. No, ¿por qué? Porque la duración del consumo de la papelería generalmente se da dentro del año. Entonces, una segunda característica muy importante de un activo fijo, en este caso propiedad, planta y equipo, que es el que estamos tratando, es que su vida útil, su duración, está programada para más de un año o de un periodo contable. Entonces, ¿qué característica tiene un escritorio? Un escritorio, si yo no vendo escritorio, ¿verdad? Voy a usar el escritorio en mi oficina y ese escritorio va a tener una duración mayor a un año. Entonces, tenemos dos características para que ya se marquen desde hoy. Primera característica, los activos fijos se compran para usarse, para consumirse y no para venderse. Aunque al final de su vida útil, por ejemplo, si compramos una camioneta para transportar nuestra mercadería, después de 5 o 8 años de uso de esa camioneta podemos sacarle algún valor. Pero su objetivo no fue comprarla para venderla, sino comprarla para su uso, para distribución de la mercadería de la organización. Correcto. Segundo, su duración es mayor a un año. Esas dos características son propias, son inherentes de los activos fijos y hay que tenerla en cuenta cuando nosotros estemos clasificando. Si compro una engrapadora, por ejemplo, una engrapadora puede ser que no me dure un año. Lo más normal, ¿verdad?, es que una computadora se deteriore, una engrapadora. Si yo compro una engrapadora, su duración normal pues sería antes del año. Se pierde, se destruye. Normalmente una engrapadora no dura más de un año. Pero si compro una engrapadora industrial, una engrapadora para la producción, es un equipo más grande, más pesado y más costoso. Entonces también voy a registrarlo en este caso como un activo fijo. Otros conceptos relacionados con los activos fijos. Nuestro primer concepto serían las construcciones en proceso. Una empresa puede construir su propio edificio o hacerle un anexo. En estos casos estaríamos y crearíamos una cuenta que se va a llamar con ese nombre. Es construcción en proceso y va a ser parte del bloque de los activos fijos o activos a largo plazo. Esta construcción en proceso va a acumular todos los costos de mano de obra, todos los materiales y todo lo que esté relacionado con ella, inclusive los intereses de préstamos. Si hacemos un préstamo para desarrollar esta construcción propia, se va a ir acumulando. Cuando se termine el proceso de construcción, entonces va a pasar a formar parte de otra cuenta que se va a llamar edificio. Tenemos construcciones en proceso. Y estas construcciones en proceso puede durar un año, puede durar cualquier cantidad de tiempo hasta que se complete el edificio y el edificio pueda ser utilizado para las actividades propias de la organización. Un segundo concepto son los activos intangibles distintos de plusvalía, que es activos fijos de largo plazo, pero que no se pueden tocar. Esa es su característica. Veamos un ejemplo de esto. Como ejemplo tenemos el software. El software, nosotros puede ser que lo compremos ya hecho o puede ser que sea desarrollado dentro de la organización. Una vez que está listo y comienza a operar, un software puede durar 10 años, 5 años, X cantidad de años.
Es un activo intangible, pero este activo intangible, este activo no se puede tocar, es sus características. Entonces, repasemos las características iniciales de los activos fijos. Uno, son adquiridos o construidos, ¿verdad?, para el uso propio de la organización y su vida útil o su duración va a ser mayor a un año o a un periodo contable. Aquí hay un concepto adicional que es plusvalía. Este concepto está más relacionado con el valor que gana un bien por efecto de las mejoras que se pudieran suceder alrededor. En general, la tierra y los edificios tienden a incrementar de valor en el tiempo, siempre y cuando las condiciones generales en las cuales está el edificio o el terreno vayan mejorando. Por ejemplo, si yo compro un lote de terreno y posterior a ese lote de terreno se hace una carretera donde no la había, se meten aguas negras, servicio de electricidad, de internet, y finalmente me ponen un centro comercial enfrente, entonces ese terreno va a ganar mucho valor. Ese valor que gana sin que yo haya movido un dedo, ¿verdad? Yo no he hecho nada, pero otras personas, el Estado, los empresarios, etcétera, han venido urbanizando el área donde yo compré ese terreno va a incrementar su valor. A ese valor se le llama plusvalía y no depende de mí, sino depende de las características en general alrededor de ese terreno que hayan sucedido. También puede haber una baja de valor si, por ejemplo, antes estaba en un lugar donde era residencial y de repente ahora vive otro tipo de gente y deja de ser exclusivo. Entonces, en ese caso, habría un demérito, o sea, una pérdida de valor de la propiedad. No es muy común, pero sí sucede. Adicional, otro concepto interesante es el de propiedad de inversión. La propiedad de inversión, que antes se confundía con la propiedad planta y equipo, son también edificios, pero estos edificios tienen dos características, pueden tener dos características muy interesantes. Primero, yo compro un edificio, pero no lo compro para mi uso personal, sino que pero cuando digo personal me refiero a la organización, o sea, no se compra el edificio para el uso de la organización, sino que se compra con el propósito de rentarlo o de venderlo en el futuro, ¿verdad?, como un medio para generar otros ingresos para la organización. Entonces, este sería un caso especial donde tengo también edificio, ¿verdad? También puede ser terreno, pero la diferencia es que no es para mi uso, sino ya sea para la renta o para la venta. Y eso, su clasificación contable va a ser como propiedad de inversión. No lo voy a unir o no va a estar revuelto con la propiedad plantilla y equipo porque sus características son diferentes. Ya no cumple uno de los requisitos que es para uso y consumo propio de la organización. Control interno de los activos fijos. Entonces, hemos hablado de que entre los activos fijos tenemos terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario, vehículos y equipos de transporte, equipo electrónico como computadoras, aires acondicionados, equipos pesados que podrían ser para las empresas constructoras los tractores, este tipo de equipos especiales para compactar tierra. Entonces tenemos una variedad, ¿verdad?, de equipos ahí y requieren de un tratamiento y un control especial para sacarle el máximo beneficio a esos bienes. Y entre otras actividades de control interno es que como son compras de mayor cuantía, debe de haber una adquisición autorizada. Es decir, yo debo de planear desde un año antes cuáles son los activos fijos que yo voy a adquirir. No voy a ir adquiriendo conforme salgan las necesidades,
por su naturaleza y porque generalmente la compra de la compra de activo fijo implica, ¿verdad?, en la mayoría de los casos, financiamiento con instituciones financieras. Entonces tengo que hacer bien mi planificación, ver cómo y qué específicamente voy a necesitar, comenzar un proceso de licitación. ¿Qué es una licitación? Empezar a buscar quiénes son las personas que me dan la mejor calidad, al mejor precio, y después seleccionar la mejor oferta. Entonces, esta es una primera fase, ¿verdad?, para la adquisición, y finalmente la recepción de los equipos que tienen y deben de tener las características que he venido planificando y que he comprado al mejor costo y con las mejores condiciones posibles, incluyendo mantenimiento, incluyendo la garantía de repuesto, la garantía en general de los bienes, etcétera. Viene una parte de registro y asignación. Todo bien debe tener una persona responsable de ese bien. Si yo compro un escritorio, ese escritorio se lo tengo que asignar a Marlon Chavarría, a Juan Pérez, a Mario Loaiziga, y esa persona, mientras esté en la empresa, va a responder por ese bien. Entonces yo se lo tengo que entregar, y en la entrega tengo que preparar un acta donde describa las características y las condiciones en las que yo estoy entregando el bien. De tal forma que esta persona, cuando se retire, sea cambiado de puesto o cambiado de responsabilidad, entonces él entregue todos los bienes que se le asignaron en ese momento. Entonces, eso deberá actualizarse en los registros: quién tiene el bien, cuánto vale el bien, cuánto se ha depreciado, cuánto valor ha perdido, y finalmente si el bien se vendió, se destruyó. Todo debe quedar debidamente registrado, de tal forma que cualquiera que llegue pueda darle seguimiento a ese bien hasta la finalización de su vida. Para poder sacar el mayor aprovechamiento de cada uno de los bienes, hay que garantizar su mantenimiento oportuno, que debe ser mantenimiento preventivo y correctivo, que es cuando ya hay daños mayores y requiere una inversión adicional. Se deben de realizar tomas físicas de inventario de manera recurrente. Al menos una vez al año debo de verificar que mis bienes están. Esta puede ser aleatorio dependiendo del tamaño de la organización, o se puede verificar al menos una vez al año todos los activos fijos de la organización, o al menos los más caros y más susceptibles de que puedan perderse o deteriorarse. Una vez que se ha acabado la vida útil o se ha decidido descartar o dejar un bien, entonces se puede hacer una venta, una destrucción, una donación, pero toda baja que se realice a un activo fijo debe ser debidamente autorizada, y todo esto debe quedar igual en los registros del activo fijo. También las mejoras deben de ser registradas, y debemos de entender las mejoras, aquellas inversiones que hacemos en un activo fijo que le alarga su vida. Un ejemplo clásico es el caso de los overhaul en los vehículos, ¿verdad? Un vehículo que ya tiene, se preveía que tuviera una vida útil de unos 5 años, y a los 4 años le hago un overhaul, y ese overhaul que le hice le alarga la vida 3 años más o 4 años más. Entonces, ese tipo de inversiones se van a registrar como mejoras y se van a contabilizar de forma separada del valor del bien. Por lo tanto, vamos a tener una depreciación del vehículo como tal inicial y una depreciación separada de las mejoras con una duración de 4 años. Estas son algunos temas, no todos los temas posibles de control interno, pero sí algunos de los temas que se deben de considerar, y para lo cual debe de haber un manual de activos fijos dentro de las organizaciones para el manejo de todos estos detalles. Reconocimiento y evaluación. Los activos fijos se reconocen a su costo histórico. ¿Qué es el costo histórico? Es el valor al cual yo adquirí el bien. Fácilmente
Y generalmente la forma más sencilla de obtener el costo histórico es recibir un bien que está totalmente terminado y que va a poder entrar en operaciones de manera inmediata. Y entonces, el costo histórico, ¿dónde lo voy a sacar? De la factura. Yo compro una computadora, la abro y la computadora comienza a funcionar de forma automática con todos sus programas. Entonces, ahí tengo el costo histórico y está, ¿dónde lo encuentro? Lo encuentro en su factura. Además, otros tipos de costo histórico es, como les comentaba, el costo de construcción, que va a incluir todos los costos de mano de obra, materiales y costos indirectos para crear, ¿verdad? Para construir un edificio, para construir un software y al final, cuando ya cuando el activo fijo entra en operación, entonces voy a cerrar esa cuenta de construcción en proceso y el costo histórico va a ser el valor que va a pasar con el activo totalmente terminado a su nombre correspondiente, que puede ser, para los ejemplos puestos, software de contabilidad o edificio A. Y ese sería el costo histórico. En el caso de las maquinarias industriales que requieren una adaptación, por ejemplo, imagínense la caldera donde se cuece el alcohol o la cerveza. Entonces, estas son máquinas complejas que no basta considerar el costo de la factura al momento de la compra, sino que requiere de una instalación. Entonces, el costo histórico en estos casos va a ser el valor pagado por toda la maquinaria de producción, más todo el valor pagado para que se instale esa maquinaria en la planta donde se va a desarrollar el proceso productivo, más todos los costos de materia prima requerida para alinear y ajustar esa maquinaria hasta que quede funcionando de forma perfecta, ¿verdad? Ya para el ciclo productivo. Entonces, ahí tenemos nuestro primer tipo de reconocimiento y evaluación de los activos fijos, propiedad, plantilla y equipo en particular. Tenemos el primer método de evaluación, costo histórico. Mi segundo método de evaluación es valor o costo de mercado. ¿Qué significa esto? El valor o costo de mercado es el valor que alguien estaría dispuesto a pagarme en este momento por mi activo fijo. Y vamos al caso de los vehículos. Cuando usted va a comprar un auto usado, cuando usted va a comprar un auto nuevo, todo bien, ¿verdad? No hay problema, tenemos un precio de factura. Cuando voy a comprar un auto usado o cuando yo necesito saber cuál es el valor de mi auto, yo no simplemente puedo sacar un valor de la depreciación y decir, este es mi valor actual. No, eso lo vamos a ver que es una fórmula matemática, pero ¿cómo sé yo cuánto vale mi carro en este momento después de haberlo usado 2 años? Entonces tengo que irme donde alguien especialista o donde alguien que esté interesado en mi vehículo y me diga, estoy dispuesto a dar por ese vehículo X valor. Entonces ese es el valor del mercado, el valor que alguien afuera en la calle está dispuesto a darme por mi vehículo. Como yo no lo quiero vender, lo único que quiero saber es el valor, entonces yo me puedo ir a un autolote y pedirle que me hagan un documento donde me diga que me han valorado mi vehículo en tanto. Entonces yo voy a utilizar eso como valor de mercado o costo en el mercado. Un tercer método de evaluación es el costo de reposición. El costo de reposición es, imagínense que yo tengo un edificio, este edificio para una vida útil de 20 años, pero estamos en el año 10. Si yo quisiera construir un edificio con esas características y del tamaño, ¿verdad? Con las medidas que tiene actualmente mi edificio, ¿cuánto me costaría construir un edificio que tuviera esas mismas características? Entonces se le conoce como costo de reposición y generalmente este es realizado por ingenieros y por arquitectos especialistas en Nicaragua debidamente
autorizados por la Superintendencia de Bancos o por CONAMI, que es el equivalente regulador a nuestro regulador de banco, ¿verdad? Nada más que CONAMI, el regulador de las microfinancieras. Entonces, ellos autorizan a peritos, evaluadores, para que nos puedan dar estos dos valores de forma técnica, de forma profesional, ya sea el valor o costo de mercado o el valor o costo de reposición. También tenemos un concepto aquí que es el concepto de revaluación, y este concepto es un concepto que es aplicado por el gobierno generalmente, en el que nos dice cuando hay cambios de moneda, por ejemplo, cuando pasamos del Córdoba viejo al Córdoba nuevo, y entonces ellos vienen y nos dicen, ok, usted va a cambiarle el valor a su activo fijo utilizando la siguiente regla, la siguiente forma. Entonces, estamos hablando de revaluación que es orientada generalmente por los gobiernos o por las instituciones fiscales. Y por último el concepto, un concepto del cual ya hablamos, que es el deterioro tal cual, y el deterioro incluye el deterioro de, imagínense que yo tengo un puerto, ¿verdad? O imagínense tengo computadora, y esas computadoras las voy a dejar de usar porque o ya vinieron unas nuevas o porque ya no me sirven para el tipo de servicio que estoy dando. Entonces, al tener esa circunstancia, mi activo fijo prácticamente se queda sin costo histórico y solo nos queda el asignarle un costo o valor de reposición o de mercado y deshacerme de ella. En ese momento, yo he perdido un valor significativo de ese activo fijo y a eso le voy a llamar deterioro, a diferencia de la depreciación, que la depreciación es un cargo constante y regular. Depreciación. ¿Qué es la depreciación? La depreciación es un cargo contable que pretende o tiene la intención de asignar la pérdida de valor que va teniendo un activo fijo de la propiedad, planta y equipo durante un tiempo determinado. Ese tiempo determinado es la vida útil del activo. Y entonces tenemos como método de depreciación, tenemos las siguientes opciones. Tengo el método de la línea recta. ¿Y en qué consiste ese método? Para usar este método, para usar cualquier método de depreciación, necesitamos como mínimo 3 elementos. Necesito saber cuánto es el costo, ¿verdad? O en su defecto, el costo histórico, el costo de reposición o el costo de mercado. Y eso lo voy a dividir entre la vida útil. La vida útil puede estar dada en años, puede estar dada en meses, puede estar dada en días, para saber cuánto va a ser la pérdida de valor. Y esta, en el caso de la línea recta, es de manera constante. O sea, si elijo días, entonces todos los días el valor de la depreciación va a ser igual. Unidades producidas. Imagínense un carro, y este carro dice que su vida útil va a ser 100.000 kilómetros. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para asignar la pérdida de valor de este vehículo? Voy a dividir su costo entre 100.000 kilómetros. ¿Cómo voy a aplicar yo contablemente la disminución de valor de ese vehículo? Voy a contar cuántos fueron los kilómetros recorridos en ese día, en ese mes o en ese año, y entonces voy a multiplicarlo por el valor de cada kilómetro, considerando la división que dice costo entre los 100.000 kilómetros. Cada uno de estos los vamos a ver con un ejemplo concreto. Tercera opción, números dígitos. Y cuarta opción, doble saldo decreciente. Se entiende que estos dos métodos últimos son métodos acelerados y que lo que hacen es aplicar la mayor carga o el mayor gasto de depreciación en los primeros años de uso del activo fijo y una menor cantidad en los últimos años. Igual que en todos los casos, vamos a ver ejemplos concretos. E iniciamos con
el método de la línea recta. Y tenemos acá, dice, el bar de la fuente adquiere una camioneta con un costo de 9.600. Vida útil de 8 años y valor residual 0% del costo. ¿Qué es el valor residual? El valor residual es el valor que nosotros esperamos que al final de la vida útil, en este caso, la camioneta al final de los 8 años, la empresa pueda vender y recibir, ¿verdad? Por esa camioneta, como esté en 8 años, un valor, en este caso, dice que lo que espera recibir es 0%, pero esto podría tener un valor y también es una estimación. Yo voy a estimar cuánto creo yo que podría ser el valor que me den de esta camioneta que vale 9.600, cuánto me darían al final de los 8 años. Y generalmente representa un porcentaje del costo o un número fijo que yo pueda establecer con un técnico, con alguien que tenga un conocimiento sobre el tema. Se pide, determine la depreciación anual y la depreciación mensual. Para hacer el cálculo entonces de la depreciación vamos a utilizar la siguiente fórmula. Depreciación anual va a ser igual al costo histórico menos el valor residual y esto dividido entre la vida útil. Veamos cuál sería la respuesta para este caso, para la depreciación anual. Sería 9.600 menos 0. ¿Qué es 9.600? Es el costo menos 0, ¿qué es 0? El valor residual, dividido esta resta entre la vida útil, en este caso 8 años de vida útil. 9.600 entre 8 años va a ser 1.200. Y así respondemos a la primera pregunta. Determine la depreciación anual y la depreciación mensual. Depreciación mensual. Tengo, arriba es igual, 9.600 menos 0. Nada más que ahora voy a dividir entre 96 meses. ¿Por qué 96 meses? Porque multiplico 8 ¿por cuánto? Por 12 meses. 8 años por 12 meses. Son 96 meses. Y entonces tengo 9.600 menos 0, 9.600 entre 96 meses igual a 100. Ahora vamos a ver otro concepto. Valor en libro. ¿Qué es el valor en libros? Es el valor neto del activo fijo, ¿verdad? Es el valor neto del activo fijo. Esto es el costo menos la depreciación acumulada. Ahora tenemos otro concepto para poder desenmarañar el concepto de valor en libro. Debo tener claro el concepto de depreciación acumulada. La depreciación acumulada es la suma de las depreciaciones en un momento específico. Una consulta a todos, colegas. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, yo le escucho muy bien. Ok, sí que tengo a alguien que no escucha. Yo le escucho bien, profesor. Perfecto, ¿Se escucha bien? perfecto. En unos minutos, ¿verdad? Sí, no hay problema, se escucha bien. Excelente. En unos minutos vamos a terminar la sesión, se termina, ¿verdad? Y vamos a volver a conectar. ¿Qué hora tienen por ahí, por favor? ¿Alguien tiene a mano un reloj? Son las 9:38. 9:38 AM, profesor. 9:38. 9:38. Ok, entonces en unos minutos se va a acabar esta sesión y nos vamos a volver a conectar sería a las 10. Oiga, para que sepan. Ok, profesor. ¿El link lo va a mandar en la plataforma o lo va a mandar vía WhatsApp, profe? En la plataforma ya está subida esta presentación, ¿verdad? Pero hay un pedacito de la presentación que es un ejercicio que ustedes van a desarrollar, pero que ahorita ya no me va a dar tiempo de explicarlo. Entonces les voy a mandar la presentación ahorita a su WhatsApp para que la puedan ver y resuelvan el ejercicio que vamos a completar, ¿verdad? En esta clase. Ok, vamos a seguir, ¿verdad? Hasta donde nos dé
un minutito que nos faltan para cerrar el concepto de valor en libras. Entonces decía que la depreciación acumulada es la suma de las depreciaciones en un momento específico. La fórmula de eso es, el valor en libras es igual al costo histórico menos la depreciación acumulada. Y la depreciación acumulada va a ser, para este ejemplo, ¿verdad? En esta fórmula, la depreciación anual 1, más la depreciación anual 2, más la depreciación anual de los años que hayan pasado. Pero esto puede estar dado en meses, puede estar dado en días. Entonces, la depreciación acumulada va a ser la suma de todas las depreciaciones que yo he contabilizado hasta el momento que me hagan la pregunta, ¿cuánto es el valor en libras? Entonces, yo voy a decir, ok, el valor en libro es mi costo histórico menos la depreciación acumulada. Muy bien. La depreciación acumulada, entonces, también les decía que puede ser la depreciación mensual del mes 1, la depreciación mensual del mes 2 y la depreciación mensual de todos los meses. Por eso está la letra aquí N, para expresar, ¿verdad?, que todas las depreciaciones acumuladas desde la fecha de la compra hasta la fecha que se me haga la pregunta va a ser la depreciación acumulada. Y el valor en libros va a ser